Muy buenas noches. Antes de comenzar, eso sí, queremos lamentar la muerte de la joven periodista Francisca Sandoval y le queremos enviar nuestro cariño y condolencias a su familia en estos duros momentos. Bueno, como les decía, en menos de 4 meses todos quienes tenemos domicilio electoral aquí en Chile y más de 18 años tendremos que votar obligatoriamente en el plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución. También los chilenos en el extranjero podrán participar, pero para ellos va a ser opcional. Es un hito en la historia de nuestro país. Por eso, este no pretende ser un programa político más. Queremos ser un programa de servicio, porque los estudios nos dicen que los chilenos quieren comprender, entender qué propone este nuevo texto, pero sobre todo, cómo podría afectar o cambiar sus vidas. Nos centraremos en el contenido, en las más de 400 normas que ya entraron en la hoja que comenzó en blanco, fruto de un proceso súper intenso, usted lo ha seguido, lo ha visto, con mucho debate de ideas contrapuestas, no siempre fácil de seguir, complicado para muchos de nosotros que no somos expertos en materias legales. Este programa nace para hacer justamente esas preguntas que hemos recopilado para comprender y decidir si aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre. Constituyentes, expertos y representantes de distintas visiones políticas y sociales nos van a acompañar cada noche de jueves y esperamos sobre todo ser útiles. Y hoy, y les voy a presentar a mis invitados de hoy, estamos con 2 constituyentes y 2 abogadas y cientistas políticas. Los voy a pasar a presentar de inmediato. Fernando Atria, gracias por acompañarnos de Apruebo Dignidad. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto. La cientista política Carolina Toá. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, además, la Carolina Mónica. está de cumpleaños. No quería que lo dijera, pero consideramos que fantástico que nos esté acompañando y no en la celebración junto a tu familia. También estamos con Bernardo Fonten, convencional de Chile Vamos. Así es. Vamos Chile. Vamos Chile, vamos, sí, vamos Chile, Es ¿no? lo mismo, sí. Vamos Chile. Y Natalia González, abogada. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, Mónica, muchas gracias. Me alegro. Y por este otro lado les quiero presentar también a otros 2 miembros que van a estar permanentemente en nuestro equipo y son 2 abogados constitucionalistas, especialistas y que nos van a estar acompañando como expertos. Sebastián Soto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Y Francisco Zúñiga, ¿qué tal, Francisco? Buenas noches, Mónica. Bienvenido. Bueno, hoy en este primer capítulo lo que queremos hacer es como un sobrevuelo, ¿no es cierto?, sobre los principales artículos o novedades más importantes que trae este texto. Comenzamos con Radiografía Constitucional. El proyecto de nueva Constitución incluye algunas normas notoriamente distintas a las establecidas en la Constitución actual. En uno de sus artículos principales propone que Chile es un Estado social, democrático y de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. ¿Qué implica que Chile sea un Estado social y democrático de derecho? ¿Qué efectos concretos podría tener en la vida de las personas? Los chilenos y chilenas deberán ratificar o no estas y muchas otras propuestas en el llamado plebiscito de salida el domingo 4 de septiembre próximo. Para esa fecha, es deber de todas y todos contar con la mejor información. Toma un lápiz y un papel. En este primer programa realizaremos una primera radiografía a los principales cambios que ofrece esta propuesta de nueva Constitución. Y vamos entonces a esta primera radiografía con nuestro panel de invitados que hemos invitado, y les quiero comentar esto antes de comenzar, a conversar, porque sabemos que hemos debatido mucho, que ha habido mucho debate, que a veces hay ideas bastante contrapuestas, hay muchas pasiones que están sobre la mesa, pero sería interesante conversar porque nuestra misión es hacer un servicio público y que la gente pueda comprender, ¿no es cierto?, todos los conceptos complicados por los cuales van a tener que decidir el próximo 4 de septiembre. Quiero hacer notar que es un panel paritario, porque ya estamos empezando a aplicar algunos de los conceptos que vienen y que están en la propuesta de nueva Constitución. Ya, vamos a partir con una primera vuelta rápida y de conversación, porque el tema que queremos plantear como para empezar es la casa de todos, que fue un concepto, una idea, ¿no es cierto?, que se acuñó al comienzo de este proceso, en la cual veníamos de una situación compleja en el país, de quiebre, y se pensó que esta iba a ser una salida que iba a unirnos a todos en torno a una meta en común. En el fondo, queremos saber si, en lo concreto, consideran ustedes finalmente que es o no este texto, o lo que ya llevamos, todavía quedan algunos artículos, realmente la casa de todos. ¿Se logró ese objetivo, Fernando?
Yo creo que uno tiene que partir preguntándose en qué consistiría que se haya logrado, ¿no? Es decir, que es la casa de todos, una constitución que todos espontáneamente apoyan en la misma dimensión, en la misma medida. Y eso, claro, yo creo que es difícil pensar que puede ser ese tipo de casa de todos, ¿no? Porque bueno, hay desacuerdos. O sea, cuando estamos discutiendo sobre los distintos contenidos, hay distintas posiciones. Y entonces, en el sentido de que todos estén de acuerdo, es difícil que sea, ¿cómo podría ser la casa de todos? Pero yo creo que hay otro sentido en que sí es la casa de todos. Y es que cuando uno mira las normas aprobadas, uno nota que a pesar de la extensión, porque son hartas normas, sí, es verdad, pero a pesar de la extensión, es una constitución que no, o que busca abrir espacios democráticos. Por ejemplo, cuando se discutió seguridad social, la norma que se aprobó sobre seguridad social precisamente no es una norma que diga cómo va a ser el sistema de seguridad social. Eso lo deja entregado a la deliberación democrática. La manera en que configura el sistema político es una manera en que es un sistema político que no tiene trabas o cerrojos que impidan que se manifiesten a través de él demandas ciudadanas. Entonces, en el sentido de que constituye una institucionalidad que todos pueden sentir propia porque está, en principio, disponible para canalizar demandas con independencia hasta cierto punto de su contenido, yo creo que sí podría ser llamada la casa de todos. Natalia. Bueno, yo tengo algunas discrepancias con lo que plantea Fernando. Primero porque justamente este carácter muy detallista que tiene la propuesta de constitución a la fecha, y todavía restan, ¿no es cierto?, varios artículos. Mañana hay sesiones del Pleno, el sábado hay sesiones del Pleno. A mí me parece que esa manera de abordar el debate constitucional, de querer acabar muchas de esas discusiones, le va a restar espacio a la democracia del futuro, a la deliberación del futuro, para haber definido, conforme a los proyectos políticos que imperen en ese momento, ¿no es cierto?, esas bajadas. Desde mi punto de vista, la Constitución debió haber sido una Constitución más general, fijando ciertas cláusulas esenciales, ciertos principios, para que efectivamente la sociedad tuviera después la posibilidad de reconocerse en ese proyecto constitucional y desplegar distintos proyectos políticos. Yo creo que eso, yo veo una falla ahí en la propuesta constitucional. Después, en segundo lugar, a mí me parece que no es un proyecto que convoque necesariamente a la unidad. ¿Y en qué sentido lo digo? En que uno advierte en distintos capítulos de esta propuesta constitucional un carácter identitario bien marcado. Y con identitario no solamente me refiero a los pueblos originarios, sino que también a identificar a una serie de grupos los cuales van a tener unos derechos colectivos, en algunos casos una especial protección del Estado, donde a mí me parece que se rompe con la igualdad ante la ley, ¿ya? Y con lo que nosotros entendemos que es una de las bases de la democracia liberal. Vamos a hablar de eso en un ratito más. Carolina, quiero saber tu opinión en esta materia. Buenas noches. Buenas noches. Primero, permíteme, Mónica, sumarme a tus palabras respecto a Francisca Sandoval, que creo que es una cosa muy dolorosa que ha pasado y que tenemos que exigir que se esclarezca. Respecto al proceso y al texto, lo primero que hay que decir es que este proceso no ha terminado. No ha terminado y creo que es importante darle peso a lo que falta, porque es importante. En segundo lugar, pienso que este proceso es un cambio y los cambios cuestan. A las personas nos cuesta cambiar, los cambios duelen, los cambios generan tensiones y aquí hay muchas tensiones y no nos tenemos que espantar con eso. Uno hubiera querido, o al menos yo hubiera querido, que este proceso fuera como claramente un broche de oro en que encontráramos un espacio de entendimiento mucho más armonioso y fluido de lo que ha sido. Y creo que la Constitución todavía, en el texto que está, todavía no logra ser la casa de todos, pero puede llegar a serlo. Porque una vez que decante todo lo que ha pasado, este debate que ha sido duro, donde las heridas todavía no están curadas, donde todavía hay rabia, donde todavía hay prejuicios, donde en medio de estos tironeos también hay oportunismos, de ese tironeo, cuando baje el polvo y quede lo que se logró, las normas que realmente lograron estos acuerdos, que son una parte mínima de todas las que se discutieron y que muchas de ellas se ventilaron y que son las que tienen ocasionado hoy día esta gran preocupación, pero la mayoría de esas cosas que hicieron polémica no están en el texto final. Sí. Cuando veamos ese texto final,
Bueno, que es lo que vamos a revisar en este programa. Exactamente. Dejar eso sí marcado, que en el fondo nosotros no nos vamos a referir a los debates previos, sino que nos vamos a centrar y nos vamos a guiar por lo que quedó. Porque claro, si no, efectivamente. Y lo que quedó, la verdad, es fruto de un debate donde se hizo un gran esfuerzo para meter nuevos actores, porque los antiguos actores tenían un problema bien serio, ¿no?, de conexión con la ciudadanía. Pero los nuevos actores trajeron nuevas voces, pero a su vez también tenían, no era como llegar y llevar, ¿no? Los nuevos actores también traían voces muchas veces o arrogantes, o suponían que representaban a toda la sociedad y en realidad miraban más a su grupo, o muchas veces tenían la idea de que con su voz se podía llegar y resolver todo lo que era hecho hacia atrás, y parece que no era tan simple. Pero este ejercicio de sumar más voces tiene un valor, y lo que ha quedado al final de ese texto, yo creo, en su esencia, representa muy bien dónde están los dolores de Chile. Y es verdad que están esos elementos identitarios que dice Natalia, pero ¿dónde están esos elementos identitarios? Están en grupos de la sociedad que han estado postergados. Las mujeres, las regiones, los pueblos indígenas, los temas del medio ambiente. Claro que hay movimientos identitarios ahí, pero están representando justamente lo que nos falta, lo que nos duele. Entonces, yo confío y sigo confiando y sigo creyendo que el corazón de lo que está detrás de este proceso y de sus contenidos va a lograr hacerle sentido a la sociedad chilena. Pero tenemos una pega por hacer, porque todavía falta terminar el proceso. Claro. Y falta toda la discusión que viene después. La explicación también. Bernardo. Bueno, primero yo quiero felicitar y agradecer al canal, ¿no es cierto?, que tengamos esta posibilidad de conversar este tema tan importante masivamente. Ahora, ¿la casa de todos? No, claramente no. La casa de algunos. Aquí ha habido una izquierda muy radical, una ultraizquierda al final, que ha impuesto un tipo de sociedad, o sea, una cierta visión de la sociedad. Y eso no lo digo yo solamente, lo han dicho ampliamente sectores de centroizquierda y, por cierto, de derecha. Nosotros hemos planteado todo tipo de normas, ninguna se ha aprobado. La centroizquierda ha planteado todo tipo de normas y ha sido siempre rechazada. Y en realidad uno tiene la sensación de que esta es una casa que hay unos que van a tener la pieza más grande que otros. Entonces no me parece que acoja y que acoja realmente las demandas de la ciudadanía. Cuando uno habla de seguridad, el principal problema chileno, no hay mayores elementos para enfrentar eso en la Constitución. Habla de pensiones, Fernando. Bueno, pero no se quiso consagrar que los trabajadores sigan siendo dueños de sus ahorros previsionales. Y entonces quedó establecido un sistema que justamente para que este gobierno le quite los ahorros previsionales a sus trabajadores. Ahora, esto que no es la casa de todos, lo está reconociendo todo el mundo. La última encuesta del domingo, el 48% está por el rechazo y el 35%, o sea, casi un tercio, por aprobar. Pero hoy día yo tengo una encuesta que recibí de Black and White, donde el 52% está por el rechazo y solamente el 32% está por el apruebo. O sea, con generosidad, un tercio de los chilenos reconocen que esta casa va a ser la de ellos. Una duda cortita. En una casa que todos podemos vivir en una casa, hay distintas piezas. Ninguna tiene el mismo tamaño, ¿no es cierto? El living es más grande, de repente la pieza de los papás es más grande que la de los niños, pero todos conviven dentro. Y los hermanos pueden ser muy diferentes entre sí, pero se sientan toda a la mesa quizás a comer juntos. ¿Podría haberse logrado o se ha logrado eso? Una casa que a lo mejor, como tú decías, todas las piezas no son iguales. Efectivamente, en la casa todas las piezas no son iguales en general. No, pero sí el trato es igual. Fernando. O sea, yo creo que uno tiene que tener presente que este proceso constituyente no fue de generación espontánea. Este proceso constituyente fue visto como la salida, el camino de salida de una crisis profunda que había en Chile. Y esa crisis es una crisis de, ¿cómo lo podría llamar uno?, de convivencia política, ¿no?, de cohesión social. Nuestros mejores observadores de las ciencias sociales han hablado de sociedad quebrada, estallada. Katia Araujo habla de un archipiélago, todo cerca pero islas. O sea, hay una crisis en la convivencia política muy, muy profunda. Bueno, entonces, se suponía que justamente esto no iba a tratar de ese es el punto. Yo creo que uno tiene que tener claro, la Constitución no va a solucionar esto el día en que se promulgue, porque una sociedad que está quebrada no se soluciona por decreto. Lo que sí puede hacer, y por eso yo creo que en ese sentido sí es la casa de todos, lo que sí puede hacer es, en la línea que decía Carolina, cambiar los términos de la convivencia política de manera que sean términos más inclusivos, ¿no? Y a eso se refiere, y me parece espléndido que lo que ustedes mencionaron al principio fuera lo que yo creo que es la declaración central de la Constitución,
Chile es un Estado social y democrático de derecho. Eso es lo que quiere decir, precisamente, es que es un Estado que asume una responsabilidad que nosotros no estamos acostumbrados a que el Estado asuma. Vamos a tomar... Y lo mismo, pero todas estas cuestiones centrales, creo yo, son acerca de cambiar los términos de la convivencia política entre Santiago y las regiones, entre el Estado chileno y los pueblos originarios, con el medio ambiente, etcétera. Estado social, Estado regional, medio ambiente, lo que se trata de ridiculizar con decir plurinacionalidad, que yo creo que es una cuestión muy importante para Chile. Son todas cuestiones que apuntan a eso, no a solucionar el problema de modo tal que al día siguiente de la promulgación podemos decir, ya, está bien, se acabó la crisis. No, ese no es el estándar, sino al día siguiente podemos decir, ahora nosotros estamos en un camino de recomposición social de esta crisis para el cual el proceso constituyente fue la salida. Y en ese sentido, yo creo que lo que se ha ido probando, con la observación que hace Carolina, por cierto, de que falta todavía que esto se transforme en un texto coherente y armónico, etcétera, va en el buen camino. Vamos a hablar justamente del Estado social, pero antes quiero hacer participar un poco a nuestros expertos que están a este otro lado del estudio, de este enorme estudio que hemos preparado para debatir estos temas tan importantes. Quería saber si el concepto de la casa de todos se ha usado en otras partes del mundo, es un concepto que se utiliza en otras constituciones. Francisco. No. Es un término acuñado en nuestro medio. O sea, es propio, chileno. Sí, por Patricio Zapata, colega de la Universidad Católica. Y es una metáfora. Como todas las metáforas evocan, y son potentes como ideas cuando evocan, pero evocan cosas distintas. Y bien lo observaban dos panelistas, en este caso evocan cosas distintas. Porque una idea que evoca la casa de todos es una suerte de constitución a la carta. Es decir, una constitución a gusto de todos los ciudadanos. Y eso no es posible. Una segunda idea que yo creo que es la correcta es que esta metáfora designa un determinado procedimiento para incentivar un amplio acuerdo que le dé sostén político a la nueva constitución. Y la fuente de legitimidad de este proceso constituyente es el acuerdo por la paz social y la nueva constitución de noviembre de 2019. Y ese acuerdo es clave para entender lo que viene después. La regla de los 2/3 fue, en definitiva, el procedimiento, el quórum exigente para hacer posible la deliberación y la decisión constituyente. No era posible la unanimidad, porque había que arbitrar un mecanismo para tomar decisiones. Por ende, si enfrentamos un proceso de cambio, la regla de los 2/3 es la regla que permite construir esos acuerdos. Yo estoy de acuerdo con Francisco en que efectivamente la casa de todos es una metáfora que el constitucionalista Patricio Zapata propone y que no existe en el resto del mundo. Pero para el constitucionalismo del mundo desde hace mucho tiempo, la idea de un texto convocante es una idea muy presente. Dos ejemplos de ello. El primero es que la Comisión de Venecia, que es un órgano que ha asesorado los procesos constituyentes no solo de Europa, sino que del mundo en los últimos 30 años, habla que las constituciones tienen que reunir el más amplio consenso posible. Y también dicen que el texto constitucional debe ser aceptable para todos los ciudadanos. ¿Eso qué es? Eso es la casa de todos. Y un segundo ejemplo que a mí me parece que es importante tener en consideración es que si uno mira ser más de 100 plebiscitos de salida en procesos constituyentes en los últimos 100 años o más, en general el porcentaje de votos a favor del apruebo es de 84%. Es decir, siempre los plebiscitos de salida intentan ser momentos simbólicos y unificadores. Y por eso, si es que hoy día estamos discutiendo de un eventual empate, un eventual triunfo del rechazo, es posible entonces que algo no se haya hecho bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con justamente uno de los elementos fundamentales que nos mencionaba Fernando Atria, que son uno de los cambios sustantivos que trae esta Constitución o esta propuesta de Constitución, porque es el tema del Estado social. Y ahí hay hartos temas que se pueden, digamos, sacar. Por ejemplo, Natalia, ¿no era importante que Chile, para realmente ser la casa de todos, justamente se incorporaran estos derechos sociales? Que eran la demanda que en el fondo vimos en las calles. Mira, Mónica, cuando uno también revisa información comparada, antecedentes, lo que te das cuenta es que el constitucionalismo latinoamericano, por ejemplo,
ha tenido una gran inclinación por incorporar una lista muy larga de derechos sociales, muy exhaustiva, muy florida además en su descripción, en sus adjetivos. Y uno mira entonces datos y dice, bueno, ¿cómo se correlaciona aquello, por ejemplo, con el índice de desarrollo humano de esos países? ¿Hay mejor calidad de vida en esos países? ¿Están mejores las personas en esos países? Y uno se da cuenta que no. Y de hecho, cuando tú miras el constitucionalismo latinoamericano, nosotros tenemos muchos vecinos, ¿no es cierto?, que han hecho cambios constitucionales, nosotros no hemos hecho un cambio completo, hemos hecho reformas, y Chile es el que está en el primer lugar del índice de desarrollo humano en Latinoamérica. Cuando ves otros antecedentes, cuando decimos, mira el constitucionalismo europeo, por ejemplo, que tiene estados sociales, ¿verdad? El constitucionalismo europeo no se caracteriza por estos listados de derechos, sino que más bien le pone ciertos deberes al Estado. Y es muy responsable hacer eso, Mónica, y no hacer, desde mi punto de vista, lo que estamos haciendo acá, por múltiples razones. Una de las grandes razones es porque la Casa de Todos también se supone que acogemos entonces la diversidad de proyectos, la libertad para desarrollar esos proyectos, acogemos que el Estado no es suficiente, ¿no es cierto?, para proveer esos bienes y servicios sociales, y entran entonces actores privados, como lo ves hoy día tú, en el sistema de salud, ¿Tú dices que tendría que en la educación? Privado en el... No, lo que digo es que convocar... ¿Pero por qué los derechos sociales serían un antagonismo con la libertad de emprender? No debieran, de hacer? no debieran ser un antagonismo justamente con la libertad de elegir de los ciudadanos, con entender que el Estado no es suficiente, pero sin embargo en las propuestas que están hoy día ya aprobadas por el Pleno, eso está aprobado, los derechos sociales, tú lo que ves más bien es un rol del Estado muy preponderante, cuando no único, y tú dices, ¿cómo se van a satisfacer las demandas en salud? Hoy día mucha gente que está en FONASA, en la modalidad de libre elección, se atiende en el sector privado. Sí. 50% de los estudiantes hoy día recurren a la educación particular subvencionada, y sin embargo la propuesta de la Constitución lo que dice y hacia dónde va es un sistema donde va a predominar necesariamente el Estado. Bueno, faltan algunas cosas por definir, pero en esto no hay nada por definir, o sea, más allá de lo que haga armonización y la transitoriedad, no hay nada por definir. O sea, aquí, por ejemplo, se definió que este sistema nacional de educación no puede tener fines de lucro. ¿Ya? Entonces, hoy día uno se pregunta, bueno, en algunos estamentos eso ya está arreglado, pero ¿qué pasa con los colegios particulares pagados? ¿Qué pasa con la educación técnica profesional? Entonces, si la Casa de Todos quería convocar y quería colaborar, si el sector privado, la iniciativa privada, la sociedad civil quiere colaborar también con esos proyectos, ¿por qué no invitarlo más bien y no cerrarle la puerta, siendo muy conscientes de que el Estado no puede hacerlo solo? Oye, quiero hacerle nada más que la salvedad a la gente que nos está viendo, que no vamos a tratar de meternos en los temas puntuales porque tenemos mucho que hablar de educación, mucho que hablar de salud, por ejemplo, pero eso lo vamos a ir haciendo en los capítulos. Tenemos 17 capítulos de aquí a el plebiscito del 4 de septiembre. Entonces, hoy día queremos tocar los temas un poquito por encima y después vamos a ir entrando en cada una de las materias. Hablando del realismo, ¿no es cierto?, de la posibilidad de que todo esto que está prometido, que son hartas cosas que están prometidas, ¿no es cierto?, en la propuesta de Constitución. Por ejemplo, un dato, hay un déficit de vivienda en Chile de 600.000 casas. A un ritmo intenso, porque yo le pregunté a algunos expertos, hacer 70.000 casas al año, nos demoraríamos 8 años solamente en resolver el déficit que hay ahora. Y estamos garantizando vivienda para todos los chilenos en uno de los derechos sociales que están incorporados. Si a eso le sumamos todo lo que hay que hacer en educación, en salud, en pensiones, ¿es posible, Carolina Toá? A ver, primero lo importante, Mónica, es entender que declarar los derechos sociales en la Constitución no es equivalente a decir el día que se promulga la Constitución todos tenemos derechos sociales. Pero están garantizados. Sí. ¿Y qué es lo que está garantizado ahí? Que la sociedad se ha puesto de acuerdo en que una de las razones primarias por las cuales se constituye como comunidad política es garantizar esos derechos sociales. Esa es su prioridad, ese es su norte. Y tiene que poner todas sus decisiones en función de eso. Ya, pero ¿tú crees que una persona va a esperar 8 años, 9 años para su casa? Hoy día una persona... Si la tiene garantizada, Hoy digamos. día una persona espera mucho más de 8 años y a lo mejor no obtiene la vivienda. Si fuera ese el problema, te aseguro que los chilenos y las chilenas, si podemos decir en 8 años, poniéndole prioridad a esto, lo vamos a resolver, o sea, sería maravilloso. O sea, y quiero decir algo, Mónica, que es muy importante. La Constitución actual, la del 80, menciona los derechos sociales, no es que no están. ¿Cuál es el problema? Es que los derechos sociales en nuestro sistema, muchas veces el derecho del titular pesa lo mismo o incluso menos que el derecho del proveedor. El derecho del proveedor a veces está más protegido que el derecho al titular. La Constitución hace mucho más énfasis en el derecho a elegir
que en el derecho a exigir. Y en tercer lugar, la Constitución actual deja al Estado en un rol casi como de observador y árbitro de esto, en lugar de ponerlo como un garante, que tiene que hacer todo lo necesario para que estos derechos se cumplan. Entonces, esto no va a ser automático, y para que resulte, tiene que haber un buen sistema político, tiene que haber un buen Estado donde paremos los clientelismos, donde paremos corrupciones, donde paremos que grupos lo capturen, y tiene que haber también una ciudadanía empoderada, que no es solo la que exige, sino también la que tiene una actitud cívica. Por ejemplo, seguridad social con retiros, incompatible. Integración social con los pobres bien lejos de mí, incompatible. Entonces tenemos que hacer muchas cosas para que esto resulte. Bernardo. Y aquí nos estamos poniendo de acuerdo de que es una prioridad de Chile, el que esos derechos sean para todas y todos. Bernardo. Mira, varias cosas. Primero, contra lo que dice Carolina, solamente cuando uno tiene derecho a elegir, puede exigir. Porque cuando uno enfrenta un monopolio del Estado, y el Estado es el único proveedor, no hay nada que exigir. ¿no es ¿Y por cierto? qué será Ahora, que en los países donde pero- ese derecho no se menciona es donde están más protegidos los derechos sociales? No estoy convencido que eso, porque en Venezuela no creo que estén tan protegidos, en No, Argentina Venezuela tampoco, es el peor ejemplo. En Costa Rica tampoco, en Colombia Europa, tampoco. Europa. no veo. A eso parezcámonos, no a las déjame- cosas malas, pues las buenas. Déjame continuar. Ahora, yo creo que necesitamos derechos sociales más potentes, porque vivimos en comunidad para ayudarnos, para eso vivimos en comunidad, eso está fuera de duda, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿basta con poner un listado de derechos en una Constitución? Por supuesto que no. Nadie va a tener su vivienda al día siguiente construida. Entonces, resulta que ahí viene la duda, porque al final, para que estos derechos sociales existan, para que esta Constitución no sea solamente la venta de ilusiones, que es un riesgo importante, es que necesitamos que haya crecimiento económico, que haya recursos y que haya capacidad de gestión del Estado y de los privados para dar esos servicios. La Constitución actual, este borrador que estamos discutiendo, no da ningún rol al crecimiento económico, no genera ningún incentivo para que Chile produzca recursos. Al revés, lo que hace es frenar el crecimiento económico, entorpecer la actividad de poder, y puedo dar 1000 ejemplos de cómo producir en el fondo más recursos para que tengamos derechos sociales concretos. Entonces, resulta que, además, es una Constitución que busca excluir toda la creatividad de las personas, toda la creatividad que da el sector privado para solucionar los problemas sociales que tenemos. Imagínate que con gran aplauso se aplaudió que el Estado va a ser el constructor de vivienda, no el único, pero puede ser constructor de vivienda. Yo no tengo problema con que el Estado sea constructor de vivienda, pero todos sabemos cómo es el Estado. Hay un gran esfuerzo porque el Estado sea el único proveedor de la salud, a pesar que no quedó establecido como necesariamente el único, pero sí quedó que solamente... Explícitamente lo contrario. No lo contrario, Fernando. Lo que quedó... Pueden participar. Exacto, pueden eso me refiero, participar. Explícitamente. Claro, Pero lo que espérate, pasa es que hoy pero día pueden está participar. garantizado que participan. Claro, pueden participar si es que la ley lo llegara a permitir y en las Claro. condiciones que diga la ley. Claro. La ley podría decir no participarán, podría decir van a participar en una minoría de servicios y en unas condiciones que no existan. Pero Entonces, convengamos que todavía, para que la gente lo sepa, o sea, hay unos artículos que están No, pero aprobados, eso está listo ya. que eso está aprobado, que eso ya está en el texto, igual falta armonización, Ya, pero el una serie de punto cosas. central- pero pero el punto hay central- muchas cosas que están dejadas a la legislación en el Sí, futuro. pero el punto central es el siguiente. Hoy día, Y ahí entra el 6 tema millones de pacientes de FONASA, Sí. con un bono libre elección, van y eligen atenderse en la medicina Sí. privada. 3.400.000 pacientes de ISAPRE, misma cosa. Entonces, ¿por qué no damos un derecho a la salud de verdad? Que es que el Estado le entregue la posibilidad a todos, a los que no tienen dinero, por consiguiente lo financia el Estado, para que elijan la salud que mejor los cuida. ¿Por qué si una señora se cae y se quiebra la cadera, por qué el Estado no asume la obligación de operarla rápido en el sector privado o en el sector público? ¿No es cierto? En cambio, ¿qué es lo que está haciendo la Constitución? Está diciendo, mire, dejemos lo mínimo posible para los prestadores privados y aumentemos las colas del Estado. ¿Qué sentido tiene eso? Lo que pasa es que, bueno, ahí hay otro debate en referencia a quién es más efectivo para resolver un determinado problema. Yo no sé si los privados son más efectivos para resolver la salud Pero ¿por qué o no el dejan Estado. abierta la No cancha? lo sabemos, Otra pero cosa eso no. ya Deja abierta la no quiero avanzar hacia otro tema. Pero me gustaría Sí, decir te voy a algo. preguntar, Honesto. voy a avanzar con otro tema, pero yo sé que voy a contestar igual de los derechos sociales, pero igual te quiero dejar planteado el siguiente tema, que es la plurinacionalidad.
Ya, es evidente que para que esta fuera la casa de todos había una deuda histórica con los pueblos originarios. O sea, había que hacerlos parte, ¿no?, de la casa, hacerlos entrar por la puerta grande con un reconocimiento que había estado postergado durante mucho tiempo. Pero son, de acuerdo al último censo, el 12,4% de la población. Entonces, ¿era la única manera de hacerlos parte de esta casa la plurinacionalidad? A ver, me Y te doy gustaría 30 primero segundos de los decir algo derechos sobre, sociales. sobre derechos sociales. Porque esta es una conversación que como que pareciera que gira en banda, pareciera que da lo mismo lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la convención, lo que se va acordando. La crítica es siempre la misma. Es decir, la crítica es que la Constitución reserva al Estado la salud, la educación. Todo eso no es así. Y cuando ustedes vayan viendo los artículos que están aprobados en los siguientes No, pero programas, yo me lo he leído bastante. Sí, de hecho, no, lo ayer digo se pensando en aprobaron, nosotros también, por ayer si se acaso. aprobaron la Lo digo- mayoría de los derechos sociales y la verdad que el Estado tiene un rol importante. O sea, Lo digo pensando- es una El sistema de constitución salud es que va hacia el público. Estado. ¿Cómo? lo digo pensando en los espectadores, ¿no? Por supuesto que hay un rol especial del Estado que ha sido desatendido en los últimos 30 años y que está en el origen de la crisis de convivencia social que nosotros tenemos hoy día, por supuesto. Por supuesto que la transformación de derechos sociales en mercado es parte del problema, o sea, es parte de lo que empujó principalmente la demanda constituyente. Eso perfectamente, así de hecho como se advirtió por los críticos del proceso, podría haberse manifestado en una constitución estatista, que excluyera la participación privada. Y no fue así. Y no es así. Y por eso yo partí comentando el hecho de que el derecho a la seguridad social no decide las características del sistema, cosa que perfectamente podría haber pasado, no los decide, precisamente lo deja entregado a la política posterior. Precisamente también la Constitución en materia de salud reconoce la posibilidad de participación de entidades privadas. ¿La asegura en el sentido de que está constitucionalmente dispuesta? No, esa es una cuestión, una decisión ulterior, una decisión a la política. Es una Constitución que en ese sentido habilita a la política. Y yo creo que eso es lo que importa. Importa que sea una Constitución que declara estos derechos. El hecho de que un derecho se declare garantizado no quiere decir que al día siguiente de que se publique todo el mundo puede tenerlo completamente. Es progresivo. De hecho, también afirma el principio de progresividad. Sí. Es decir, es una cuestión que se va avanzando en esa dirección. Pero el Estado asume frente a todos los ciudadanos un deber de empujar ese avance. Y ese deber que todos los ciudadanos pueden ver, que va en beneficio de todos, ese es el deber que principia a cambiar esas condiciones de la convivencia política. Y Plurinacionalidad. Plurinacionalidad quiere decir una cosa, porque aquí yo creo, para mi sorpresa, que plurinacionalidad ha devenido un término en que hay quienes creen que pueden, a través de él, conectar con una especie de racismo implícito que hay en la sociedad chilena. Yo espero que eso fracase. Porque ¿Cómo? ¿A qué se refiere? ¿qué es la plurinacionalidad? La idea anterior es que un Estado, una nación. Es decir, una nación es un grupo humano unido por la cultura, la religión, la cosmovisión, etc. El Estado es una forma institucional. Y acá a un Estado corresponde una nación. Y eso fue, en particular en la historia de Chile, en que la nación se construye desde el Estado, este es el ideal portaliano, etc. Eso fue es una idea que llevó a políticas de negación, de exclusión, de marginación. La idea que está detrás de la plurinacionalidad, más allá de la palabra, es que pensar que tiene que haber una nación, un grupo humano caracterizado por una cultura, por una tradición, por una cosmovisión que corresponda a un Estado, de modo tal que para afirmar y asegurar la estabilidad de ese Estado es necesario conformar a todos al mismo patrón, esa idea es una idea que debe ser desbancada. Y puede reemplazarse por un Estado, una comunidad política, en ese sentido, pueblo, que se da la Constitución, pero que reconoce dentro de sí la existencia de distintas naciones en el sentido de comunidades, Fernando, caracterizadas por estas diferencias. Por supuesto, y de hecho el hermano de Bernardo Fontaine publicó esta misma semana que el concepto de que dentro de un Estado podía haber varias naciones le parecía que estaba perfectamente... O sea, yo creo que a estas alturas la idea de que en un Estado puede haber varias naciones es algo que es en términos comparados obvio. En Chile, digamos, Chile no es el primer el país que se enfrenta a un problema como este. Esto ha pasado en muchos otros países. Todos los países vienen de una lógica de Estado-nación y se han movido, sin esa palabra necesariamente, a veces sí, a veces no, pero se han movido hacia aceptar el hecho de la plurinacionalidad. La palabra, pocas, el concepto, la idea de que el Estado no supone una nación, es una idea que hoy día, yo diría, es totalmente estándar. Ya. El temor. Mira, yo creo decir varias cosas. Primero,
9 de cada 10 chilenos quieren que la Constitución garantice que puedan elegir administrador de sus ahorros previsionales y que garantice la propiedad de los ahorros previsionales. Eso no quedó en la Constitución, quedó un sistema público donde ni siquiera va a haber herencia porque los fondos solamente pueden ser ocupados para pagar pensiones. O sea, ahí se eliminó la herencia, desde luego. Después, 7 de cada 10 chilenos... La herencia, hay una regla que dice que los fondos previsionales son para pagar pensiones. Bernardo, Sí, hablando pero de se elimina la herencia ahí. Bueno, 7 de cada 10... O sea, quiero saber si tú, como convencional de Vamos Chile, consideras que efectivamente había que hacer un reconocimiento de los pueblos originarios, ¿o no? Sí, ¿no? Vamos a eso el tiro. 7 de cada 10 chilenos quieren elegir la salud. Ya. ¿No es cierto? Y tampoco el artículo expresamente no permite elegir la salud. Puede que haya privados sometidos al Estado. Ya. Puede, ¿no es cierto? Y enseguida todas las cotizaciones van a ir al Estado. Si eso no es estatismo, ¿qué es lo que es? Se van a acabar las ISAPRES. Yo no soy partidario de las ISAPRES, entre paréntesis, no es por la ISAPRE misma, pero yo quiero con mi cotización, y quiero decir que 7 de cada 10 chilenos también quieren que su cotización no sea un impuesto que se lo lleve al Estado, sino que sirva para su salud. Vamos al tema plurinacional. Sí, porque veo que parece que le importan más los derechos sociales que el concepto Bueno, es que es una discusión fundamental para la población, yo creo. El tema plurinacional. Yo hubiera deseado una constitución que se hubiera escrito con un corazón chileno. Y que el centro hubiera sido ser chileno, ¿los no plurinaciones. ¿No son chilenos? No, por supuesto, y hay que reconocerlo, y yo creo que había un ninguneo en los pueblos originarios que no es tolerable, ¿no es cierto? Pero eso no significa charquear el país en plurinaciones. Eso no significa entregarle a los pueblos originarios la posibilidad de que tengan N justicias, que ni siquiera sabemos si se afectan incluso a los propios chilenos. Eso no lo tiene ni Bolivia. Bolivia tiene el 60% de la población, no tiene en la Constitución el artículo que está aprobado acá. Entonces, no tiene sentido tampoco que los pueblos originarios vayan a aprobar previamente cualquier política pública que sientan ellos que los afecta. Entonces, no estamos teniendo una igualdad básica sobre la ley. Eso es absolutamente verdad. Eso está en los principios constitucionales. Y tampoco tiene sentido el tema de haber establecido una propiedad especial para ellos, una norma de salud especial para ellos, una restitución de territorios que hace que no sabemos qué territorios son, cuánta gente va a perder sus propiedades ahí. Entonces yo creo que esto ha sido una mala decisión. Aquí lo que estamos viendo en esta conversación es esta visión ideológica, esta visión radical de imponer una sociedad. Esto no era un tema. La plurinacionalidad nunca apareció en ninguna encuesta. De hecho, en la encuesta, tú sabes que solamente 2 de cada 10 chilenos apoya esto de la plurinacionalidad. Entonces, esto es un tema netamente ideológico, no tiene nada que ver con el estallido social, nada que ver con las demandas que tenía la ciudadanía. Al final, aquí lo que ha habido es que el Frente Amplio nos convidó a ser un país escandinavo. Después pasó a convidarnos a Portugal. Después nos convidó a Uruguay y ahora estamos en un país peor que Bolivia. Entonces, Carolina, ¿qué sentido tiene todo esto? Mira, yo creo que aquí las personas están bien, yo creo que molestas con una cierta forma de discutir que permite poco entender y donde todos parecemos pelotudos al final, cuando se argumenta de esta manera. En Chile evidentemente hay un problema gigantesco, histórico, nunca resuelto con los pueblos originarios. Chile se desentendió de que tenía pueblos originarios y estamos pagando una cuenta muy grande por eso. Avanzar en este tema de la plurinacionalidad es un tema empezar a tomarnos en serio esto. Sin embargo, yo no comparto con Fernando que las aprensiones a esto sea porque todo el mundo es racista. Los chilenos, las chilenas fueron educados escuchando que Chile es una nación y cuando le dicen plurinacionalidad genera temores. Es una palabra que para la enorme mayoría de los chilenos no existía en su léxico. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por atender las inquietudes de las personas, no por cachetearlas y tampoco por usar esas inquietudes para montar fantasmas. O sea, cuando estamos discutiendo en Chile, tratar de tener un sistema de derechos sociales que se parezca a las mejores prácticas del mundo, ciertamente después cuando se hace la ley, podría el Parlamento decidir agarrar todos los ahorros y meterlo en su caja y robárselo y arrancarse. Podría haber una ley así, es posible que haya una ley así. ¿Es esperable que eso pase? ¿Chile se parece a eso? ¿Tenemos razones para pensar que se van a chupar la plata de los ahorrantes? ¿Por qué no mejor pensamos que tenemos que hacer una buena ley? Hay muchos chilenos que lo piensan. Sí, bueno, pero es que no deberíamos pensar eso. Deberíamos pensar, somos un país que está enfrentando un momento difícil, tiene que tomar decisiones, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas bien. Y si vamos a argumentar, bueno, argumentemos
con la verdad. O sea, nuestro sistema tiene, el que está propuesto, digamos, reconoce la libertad de enseñanza, reconoce que los privados pueden participar, le da un rol preponderante al Estado, sí, como es en todos los países donde hay derechos sociales realmente que se cumplan. Pero tenemos que discutir en la ley, y yo estoy de acuerdo, la ley puede salir muy mala, hay que hacerla bien. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no empezamos ahora a decir, yo creo que hay que decir al gobierno de Chile, al presidente Boric, mientras esto se discute, él no puede intervenir, es verdad, pero sí podría empezar a anticipar cómo van a ser estas leyes, cuáles van a ser sus principios para bajar los fantasmas. ¿Por qué no empezamos a tomarnos en serio, por ejemplo, lo que decía Bernardo? Efectivamente, en mucho rato en esta discusión, parecía que la mejor manera de asegurar el medio ambiente era parar toda actividad económica. Pero eso no ganó. Al final, todas esas normas se han venido abajo. Ha quedado la posibilidad de que los privados participen, se quedó fuera la idea de que el Estado era el único que podía explotar la minería, quedó asegurado el derecho a la propiedad, quedó asegurada la compensación en caso de expropiación. Natalia. El Banco Central va a seguir siendo autónomo. Entonces, la verdad, discutamos, pero discutamos de los verdaderos debates que tenemos. No inventemos fantasmas para pegarle a un mono de paja, porque la gente ahí mira de lejos y dice, esta gente está toda loca. ¿Tú compartes el temor que hay en la población de Chile, en el fondo, que la plurinacionalidad a lo mejor no les molesta, porque a lo mejor es un concepto además que probablemente no se entiende mucho, pero es esa posibilidad de separarnos, quizás? Sí, mira, Mónica, voy a ir al tiro a tu pregunta, pero Carolina hace hartas afirmaciones que tienen que ver con declaraciones que efectivamente están en la Constitución, en la propuesta. Libertad de enseñanza está, se garantiza la educación, está, Banco Central Autónomo está. Pero la invitación que nosotros, que somos personas informadas en el debate público, que estamos leyendo las propuestas constitucionales, es a no solamente quedarse en el inciso primero de la norma, porque, por ejemplo, el Banco Central Autónomo que está, y que es una preocupación para las personas, resulta que ahora le agregaron que tiene también por objeto velar por el bienestar de la población, ¿ya? Y resulta que después te dicen, mire, pero es autónomo y los mecanismos para hacer efectiva las responsabilidades de los consejeros son las mismas que están hoy día en la Ley Orgánica Constitucional, o muy parecidas. Sí, bueno, pero es que hoy día el Banco Central no tiene por objeto velar por el bienestar de la población. Entonces, si va a venir un grupo parlamentario ante la Corte Suprema a decir que los consejeros no han cumplido con el objeto del banco, yo les pregunto en el proyecto de los retiros de fondos de pensiones, por ejemplo, ¿qué pasaría con una norma así? Tenemos que avanzar con esto porque se nos está acabando el tiempo. Sí, es que todos han metido un poquito en la cuchara. Sí, yo sé. En plurinacionalidad, yo, Carolina, mira, y la misma idea de la Carolina, perdón, aterricemos. Hoy día se reconoce la plurinacionalidad en múltiples artículos. Yo creo que la Comisión de Armonización va a tener una tarea ardua ahí para ver cómo uniforma y que no sea excesivamente reiterativa. Pero se le reconoció a estas naciones indígenas un derecho garantizado por el Estado al autogobierno. ¿Ya? Hay 11 naciones indígenas reconocidas literalmente por la Constitución con autogobierno. Se reconoce también en esta Constitución autonomías territoriales indígenas cuya definición quedó al legislador, lo que no significa que esas autonomías van a ser definidas por la ley. Lo que dice es que el legislador va a establecer un procedimiento para, que puede ser el legislador, ese procedimiento, o puede ser, como estuvo en alguna de las propuestas, una autoridad administrativa. Entonces, ¿van a tener autonomía territorial? Van a tener, ya está el mandato de la Constitución. ¿Cómo se baja? ¿Se pueden autogobernar ahí? Sí. ¿Van a tener sistemas de justicia propios? Sí. Entonces, ¿no es razonable la inquietud de la población con esas normas? Porque yo entiendo que una nación que se autogobierna, que tiene sistemas de justicia propios, está bien, la Corte Suprema es la última instancia, pero se parece harto a un Estado, Fernando. En una se sala parece harto a un indígena, Estado. Sí. O sea, una cosa es Bueno. reconocer multiculturalidad y reconocer, y otra cosa es avanzar hacia sistemas de autogobierno, de sistemas de justicia propios, y donde además se le reconocen privilegios especiales. Yo en eso quiero respaldar lo que dice Bernardo, en el sentido que en el derecho de propiedad hay un reconocimiento y una especial protección del Estado. Los tengo que apurar porque desafortunadamente se nos fue el tiempo el volando. único que da el consentimiento previo para políticas públicas que le afecten, los pueblos indígenas. Bueno, justamente ya veo que le interesa Educación, mucho y el tema así, de la entonces, plurinacionalidad, así que el próximo capítulo vamos a dedicar 100% Me parece. a la Me parece. plurinacionalidad, a las autonomías indígenas y todo lo que tiene que ver con también escaño reservado, en fin, todo lo que cambia en el ámbito para esto. Pero quiero cerrar esta conversación que hemos tenido hoy día con un tema que también, en el fondo, partimos con eso y ha permeado esta conversación y que tiene que ver con el tono que se ha dado en el debate de la convención y con el comportamiento de algunos convencionales. El 58% de los chilenos desconfía de la convención, más que del contenido,
de los que han escrito. Tú, Fernando Atria, dijiste esta misma semana, no todos los convencionales han estado a la altura de esa responsabilidad y eso ha creado problemas. ¿Qué crítica le haces tú al tono o a la manera en que se han conducido los convencionales en esta situación que vivimos ahora? No, yo creo que ha habido algo de eso. La convención es una entidad bien extraña, es bien distinta a los órganos representativos que conocemos. Una de las cosas que yo creo que fue un éxito del originario del proceso constituyente, que es también un riesgo, es que incluyó a quienes habían estado tradicionalmente excluidos. Y quienes son incluidos después de una historia de exclusión, no llegan precisamente agradeciendo esta novedosa inclusión, no tienen por qué, ¿no? Entonces se genera un tipo de diálogo político y se generan prácticas que no son las prácticas a las cuales estamos acostumbrados, que no es el tipo de diálogo como estamos acostumbrados, que es un diálogo político nuevo, mucho más parecido, creo yo, al diálogo político que viene que a lo que conocíamos. Y eso, por cierto, además está... ha habido episodios, por cierto, que son inapropiados, ¿no? Entonces, todo eso, creo yo, ha ido, porque también esto ha sido explotado por quienes criticaron a la convención desde el principio. Cuando uno suma todo eso, yo creo que eso explica parte del problema, que yo creo que va a ser una diferencia bien grande. Cuando la convención termine, exitosamente en el sentido de que va a proponer un texto constitucional, sí. Y ese texto constitucional, desde ese momento, se va a tener que evaluar en programas como este y otros espacios de conversación ciudadana en sus propios términos. Y cuando se evalúa en sus propios términos, yo creo que va a ser posible, esa es mi expectativa, pasar de las caricaturas y de los slogans sobre que puro Estado o cosas así, o que charquea al país, la plurinacionalidad, de modo de poder pasar a un grado de comunicación, que es lo que yo creo que la gente que está mirando necesita, un grado de comunicación un poco más sofisticado, que permita ilustrarse al ciudadano, más que ver esta película, charquea o no charquea, porque eso yo creo que no ayuda mucho. Sí. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir autonomía territorial? Es la autonomía. ¿Sería Chile un país, a diferencia de tantos otros países, donde que haya organizaciones autónomas o espacios regionales autónomos? ¿Es incompatible con la unidad de la nación? ¿Tiene algo de peculiar Chile? Quiero ir al tono del debate que ha habido en la convención con Bernardo, el otro convencional que está con nosotros en esta mesa, porque también la derecha, en un minuto dado, incluso dijo, yo ni voy a participar. Muchos llegaron también con la bandera del rechazo ya de entrada. No, yo no lo veo así. Yo creo que nosotros en Chile hemos hecho todo tipo de propuestas sobre todas las materias. Ya. Y ha habido todo el esfuerzo de llegar a acuerdos. Además que, imagínate, nosotros somos una minoría. Y si uno es minoría, lo único que puede hacer es conversar con el resto y tratar de convencerlo e intentar que lo pesquen. Así que no va por ahí la cosa. Mira, podríamos estar toda la noche hablando de Rojas Vade o los que votan duchándose, en fin. Pero a mí lo que más me preocupa no es esa parte, que obviamente Fernando la explicaba, sino que el monopensamiento. O sea, esta convención que piensa de una sola manera, que funa al Partido Socialista, por ejemplo, cuando se sale en una votación, donde ha habido una soberbia y una falta de visión de país, que ese es el problema. Y entonces resulta que tampoco enfrenta la convención las preocupaciones de las personas. Tú hablabas del tema de los ahorros previsionales. Bueno, resulta que el programa del presidente Boric, lo que el presidente Boric ha dicho, que nosotros vamos a tener un derecho a pensión, no un derecho de propiedad. Ha dicho que todas las cotizaciones a partir de su reforma van a ir al Estado y no va a haber propiedad sobre ellas, ni herencia, ni capacidad de elegir administrador. Ha dicho que va a haber un solo administrador estatal. Bueno, si el Estado es el único que administra, cualquier gobierno va a poder capturar esa plata y gastarla en su beneficio. Entonces perdemos la propiedad. Entonces este susto es un susto muy concreto. Ahora, ¿qué es lo que desprestigia la convención? Por ejemplo, lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Hubo varias normas que se votaron 2 veces en el Pleno, se rechazaron y de acuerdo al reglamento, con 2 votaciones en el Pleno mueren las normas. Bueno, resulta que mañana van a resucitar unas normas y vamos a votar cosas rechazadas. Y entiendo que tú, Fernando, firmaste una, no estoy convencido de que estoy bien o no, pero creo que firmaste una revitalización. No la firmé, pero la voy a votar a favor. De revitalizar, pero tú creo que firmaste la iniciativa que busca reponer que los movimientos sociales van a ser igual a los partidos políticos. Originalmente sí. No, pero ahora, porque vi tu firma en la indicación. Y la gente del Frente Amplio apoyó la otra, que es mucho más salvaje, que es intentar de nuevo que la Cámara de Diputados imponga a la débil y famélica Cámara Territorial que va a haber
las leyes y por tanto la Cámara Territorial no sirve para nada. Entonces, ¿cómo es posible que se prestigie un proceso si los que estamos adentro no respetamos las reglas, metemos los goles por la mano? No, porque aquí estamos jugando fútbol, tenemos que respetar las reglas. Muy bien, ya no nos queda nada prácticamente de tiempo. Les quiero agradecer que hayan participado en esta primera conversación. Las dos mujeres. Mira, me quedan 5 minutos y me quedan aquí mis pobres dos expertos que me están esperando toda la noche. Que son hombres también. Pero viene la torta, Carolina. Pero viene mira, la torta. sí, va a haber torta, Carolina, después cuando terminemos. no. Les agradezco de verdad, de todo corazón. La vamos a volver a invitar, de todas maneras, le dejamos pendiente. Nos dejaron dejamos ahí pendiente con ganas de entonces seguir con la invitación para un próximo programa. Muchas gracias a los 4 por habernos acompañado en este primer programa debut y voy a ir corriendo para donde nuestros expertos porque queremos cerrar con 2 temas que son que me han preguntado muchísimo en la calle. Uno, ¿qué pasa si gana el apruebo? ¿Qué pasa inmediatamente? O sea, ¿cuál es el cronograma, Sebastián Soto? Bueno, el 4 de septiembre es el plebiscito y si es que ganara el apruebo, las normas transitorias van a ir estableciendo cómo la nueva Constitución, al momento de promulgarse, va entrando en vigencia. Es decir, es una especie de puente entre la actual Constitución y la futura Constitución. Eso es lo que está escrito, pero hay algo más que no está escrito y que en general los procesos constituyentes requieren tiempo para su consolidación. Y por eso mismo, entonces, es posible que sea necesaria reformas futuras. ¿Pero cuánto tiempo se demora todo eso? Bueno, eso depende de lo que... O sea, ¿cuándo termina la del 80? Inmediatamente que se gana el apruebo. No, requiere la promulgación de la nueva Constitución, que será algunas semanas después del eventual triunfo del apruebo. Pero, como digo, cuando entra en vigencia formal es ahí, pero el tránsito es lento. De que empiece a entrar a mandar la maquinaria, así es, se tarda. Así es. ¿Cuánto? ¿Un año, meses? No, eso depende de tantas cosas. Hay normas en la Constitución del 25 que nunca entraron en vigencia. Es decir, hay normas que quedaron dormidas décadas y décadas. ¿Y qué pasa si gana el rechazo, Francisco Zúñiga? Bueno, no es una hipótesis que me quisiera representar. Por eso les pregunté cruzado. Pero si gana el rechazo, sigue rigiendo la Constitución de 1980. Eso dice la reforma constitucional. Eso dice la reforma constitucional que habilitó el proceso y ese dice el acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Ahora, yo quiero poner de relieve el hecho de que si gana el apruebo, el efecto de la promulgación y publicación del texto de la Constitución genera la derogación orgánica de la Constitución vigente hoy. Es la derogación completa de esta y la transición que se hace en base a disposiciones transitorias supone la vigencia de parte de esa Constitución para darle, en definitiva, un horizonte de tiempo a la puesta en marcha de la Constitución. Ese horizonte de tiempo lo define la propia Convención Constitucional y en parte también el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a la hora de dictar las leyes complementarias de esa nueva Constitución. Entonces, a propósito de normas transitorias, ¿en qué está ahora la Convención? Perdona, hay una cosa que también creo que es importante decir, que es que si gana el rechazo hay también algo no escrito, que es posiblemente un nuevo acuerdo político. Porque yo creo que vivimos en el ocaso de la Constitución actual y en consecuencia se ha dicho y se ha comentado que si es que ganara el rechazo es posible que haya un cambio constitucional de otra forma. Ahora, ¿qué es lo que viene la próxima semana? Hay 3 comisiones que ya están trabajando y que empiezan con mucho más fuerza. Porque, el sábado termina todo lo que es meterle artículos a la página en blanco. Así es. Se termina esa parte. Así es, y entonces la Comisión de Armonización va a darle estilo y forma a este proyecto, la Comisión de Preámbulo va a redactar el inicio, una introducción, y la Comisión de Normas Transitorias, que es fundamental, va a construir este puente entre la actual Constitución y la nueva Constitución y su entrada en vigencia. La de armonización, básicamente, ¿qué es lo que hace Francisco? Son 40 convencionales. Así es. ¿Y qué hace básicamente la de armonización? ¿Puede cambiar el texto? No. Tiene que evitar solapamientos, darle coherencia, estructurarla en función de lo que yo he denominado una suerte de exoesqueleto, es decir, un gran esquema o índice de agrupamiento de materias aprobadas por la Convención Constitucional. Entiendo que trabajan hasta el 9 de junio. La Constitución se tiene que entregar el 4 de julio. Claro, lo que ocurre es que el trabajo de estas 3 comisiones, preámbulo, armonización y disposiciones transitorias, va también al Pleno. Claro. Porque deben ser aprobados sus informes. Y tiene que haber una necesaria complementariedad
y acoplamiento en el tiempo. Y eso exige que los trabajos de la Comisión de Disposiciones Transitorias y la de preámbulo estén concluidos antes que la de armonización, por razones obvias. Porque la tiene que armonizarse todo. Es un todo, claro. Ya. Y por último, la que queda también importante son las normas transitorias. Son 33 convencionales que en el fondo van a establecer la regulación y los plazos para que se cumplan o se vaya a legislar sobre los puntos que promete el nuevo texto. Exactamente. Van a definir los tiempos, pero además quiénes son los responsables de ejecutar la Constitución, de ponerla en acción. Muy bien, muchas gracias queridos expertos por habernos acompañado también esta noche. Vamos a estar tratando de darle un poquito más de tiempo, vamos a ir engrasando, ¿no es cierto?, todo este programa para poder ir llevando a cabo y contestando las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Primero queremos agradecerles que nos han acompañado en este primer programa. El próximo vamos a estar hablando de lo que yo les adelantaba, plurinacionalidad. ¿Qué es? ¿Cómo nos afecta los pros, los contras de este concepto? Si quieren participar, ahí en pantalla va a aparecer dentro de un instante nuestro WhatsApp. Mándenos preguntas, mándenos cuestionamientos, qué quieren saber, qué necesitan para entender estos conceptos nuevos que trae nuestra nueva propuesta de Constitución. Y los quiero invitar todos los jueves a las 22 horas a acompañarnos aquí por las pantallas de Canal 13, pero también estamos en Tele 13 Radio, en 13C y en T13.cl, es decir, todas nuestras plataformas, y este programa también se repite para que ustedes también lo puedan ver en la comodidad de cuando usted pueda. Despedimos entonces este primer capítulo de Radiografía Constitucional y despedimos también Tele 13 Central. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches.